todos, mi nombre es... Oremos. Señor Jesús, quiero pedirte que puedas entregarnos tu espíritu para poder contemplarte, Jesús, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiar cada palabra. Gracias por todo, gracias por tu amor, oh Padre Celestial, y que todo sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, este tema lleva por título Intimidad con Jesús. Intimidad implica conocer, ¿cierto? Pero, ¿qué implicará o qué significará conocer en la Biblia? Bueno, el conocer en la Biblia implica por necesidad una relación muy íntima entre dos personas, que trae como resultado un fruto. Para que lo podamos comprender mejor, vamos a revisar en Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 1, que está el ejemplo de Adán. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Sí notan que el conocer es una relación íntima y que trae un fruto, que trae un resultado, que trae una consecuencia. Ustedes saben que Dios desea que nosotros le conozcamos y que ese conocimiento sobre Él nos haga bien a nosotros. Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, nos comparte este pensamiento. Vamos a leerlo juntos. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí se nos está hablando de una recompensa para aquellas personas que buscan de Dios. ¿Y cuál será esa recompensa? Es Dios mismo, porque el Señor desea que a todo aquel que se acerca creyendo que le va a hallar, desea entregarse Él mismo, el conocimiento sobre Él, es decir, que podamos conocer cuál es su carácter, cuál es su naturaleza, cuál es la relación entre su existencia y nosotros. El Señor Jesús desea que podamos conocerle íntimamente. Y cuando habla de esto, no está hablando de encuentros casuales con Él. Él está hablando de encuentros profundos con Él, de una relación profunda con Él. Y pues como sabemos, para nosotros mantener las relaciones es muy necesaria la comunicación. Y el Señor nos ha dejado herramientas para mantener esa comunicación con Él, que es por medio de la oración y por medio del estudio de su palabra, del respeto que podamos tener a las Escrituras. El Señor desea esto y Jesús mismo nos lo mostró por medio de su ejemplo. Nosotros vemos a Jesús dependiendo de la palabra de Dios. No, Él no veía las Escrituras como algo que debía conocerse solamente, sino como algo en lo que debía dependerse, como algo vital para la vida misma. En la tentación lo vemos en Mateo 4, en el versículo 4, 7 y 10, que Él responde siempre, cuando fue tentado, siempre respondió con un escrito está, porque Él sabía que la única cosa en la que podía confiar era en la palabra de Dios, y Él se aferraba a ellas. Él no dependió de sus sentimientos, de su razón, de su conocimiento, no. Él apeló a la palabra de Dios. Y Jesús desea que nuestra relación con Él nos haga bien a nosotros y nos haga libres, libres de esos pecados que nos tienen como esclavos, libres de esos pecados que nos alejan de Él, de esos malos hábitos que nos alejan de Él. El Señor desea darnos libertad y que podamos permanecer en esa libertad. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo podemos dar frutos? El Señor nos ha dejado una lección de cómo podemos permanecer en esa libertad que Él desea darnos. En el libro de Juan, en el capítulo 15, del versículo 4 al 8, en esta historia, en esta parábola que Dios les dio a sus discípulos, que comparó la dependencia que nosotros y la relación íntima que nosotros debemos tener con Jesús, la comparó en cómo los pámpanos están unidos a la vid. ¿Por qué creen ustedes que Jesús usó la vid? ¿Por qué no escogió una palmera, un roble? Porque estas plantas se sostienen por sí mismos. En cambio, la vid no. La vid se mantiene aferrada a las enredaderas y crecen hacia el cielo. El Señor desea que nosotros podamos aferrarnos así a Él, como Jesús mismo lo hizo, porque Jesús dijo: yo por mí no puedo hacer nada.
porque él mismo dependía para mantenerse aquí fiel aquí en la tierra. Y él desea que nosotros podamos permanecer en él. Ahora sí, leamos el versículo 4 que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Imaginen esa unión entre la vid y el pámpano, esa savia que llega a la vid, la comparte con el pámpano. Esa vida de la vid se convierte en la vida del pámpano. Asimismo, cualquier pecador con sus delitos y pecados puede unirse a la vida de Cristo. Nosotros podemos unir nuestra debilidad a la fuerza de Cristo. Podemos unir nuestra vacuidad a la plenitud de Cristo, nuestra fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Esto lo estoy leyendo de una cita del libro Deseado de todas las gentes de la hermana Elena White. Y hay otra parte que quiero leérselas, que quiero compartir con ustedes, que dice de la siguiente manera. Dice así: la humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad por medio de esa unión. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el amado. Familia, querido joven que me escuchas, el Señor Jesús desea que puedas unirte a Él. No tienes que hacer cambios antes de acercarte a Jesús. No, Él los va a hacer. Jesús va a hacer los cambios en ti. No tienes que limpiarte para acercarte a Jesús. El Señor lo va a hacer por ti. Y el Señor desea que tú puedas ser libre de esos pecados que te atan, que tu debilidad puedas unirla a su fuerza, que puedas unirte a la plenitud de Cristo y que puedas ser participante de la naturaleza divina. Entonces, esta unión que el Señor desea tener con nosotros va a dar frutos de la naturaleza divina, que son los frutos del Espíritu. Entonces, familia, es nuestro deseo que tú puedas unirte a Jesús, unirte a la vid y estar confiado de que si te acercas a Jesús tal y como está, a cara descubierta, como dice 2 de Corintios en el capítulo 3, en el versículo 18, presentándonos todos a cara descubierta como un espejo, tal y como estamos, manchados por el pecado tal vez, si nos acercamos así al Señor, el Señor promete limpiarnos y debemos permanecer en esa libertad. ¿Cómo permanecemos en la libertad? Unidos a Dios, porque el Señor ha de hacer ese vínculo con nosotros, pero hay que permanecer en ese vínculo. ¿Cómo? Por medio del estudio de la palabra y de la oración, dependiendo de la palabra de Dios, dependiendo de sus promesas. Y el Señor dice que vamos a ser participantes de la naturaleza divina y Cristo va a vencer esos pecados y esas tentaciones que nos han alejado tanto tiempo de Él. Así que mi invitación para ti hoy es que podamos permanecer en la vid y al nosotros permanecer en Jesús, Él comenzará a hacer un trabajo de transformación en nosotros tan grande. Así que la invitación de Jesús para ti hoy es que te acerques a Él y Él promete darse a sí mismo para que le conozcas y que ese conocimiento de Él le haga bien a tu vida, que hayas libertad en Jesús, que hayas por medio de la fe libertad en Jesús, por medio de la fe en Cristo como tu Salvador personal, tú puedas hallar felicidad y paz. Esa es la invitación de Jesús para ti hoy, que puedas acercarte a Él tal y como estás. Y que puedas permanecer en su amor. Y que puedas ser un representante de su carácter en este mundo y en este tiempo. Que Dios te bendiga. Un abrazo para ti y espero en nombre de Jesús que este mensaje haya llegado a tu corazón y que desde ahora y en este momento puedas tomar un tiempo para conversar con Dios, para entregarte tal y como estás. Y está tranquilo porque no he escuchado a una sola persona que se haya arrepentido por ir a Jesús. Que Dios te bendiga.